Igualmente. Hola, ¿qué es que estaba, qué es que estaba poniendo para grabar y en vez de grabar en la nube he puesto a grabar en la computadora y por eso lo he cambiado, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Madre mía, qué Mira, autor Julen, más joven tenemos hoy. No tanto. ¿Cómo que no? Si tienes Uy, 3 que años no. más que mi hijo y mira qué librazo te has Nos has escrito. deprimido mucho, que lo sepas, ¿eh? Pues, Lo siento. No, que no, va, pero todo lo para bien. contrario. ¡Qué alegría! No, para bien, para bien. Madre mía. Bueno, pues yo Pepa, soy va a Pep. venir Lola, ahora que Va a venir ahora Lola, es verdad. sí, Que se hace conecta mucho que ahora. no. Esperamos un poco, ¿vale? Sí, Pero Julen, ella bueno, es Pepa, mientras le la voy explicando comandante. la dinámica, o se lo eh, dices tú. o sí, yo te presento y tú explicas la dinámica. Pepa Muñoz es la comandanta del Club de las Pepas y ella te explica un poco la dinámica. Vale, sin problema. Bueno, pues esto empezará Lola con una pequeña introducción cuando entre y luego pasaré yo y iré dando paso uno a uno para que esto no parezca un gallinero, ¿vale? Estaremos una hora más o menos, ¿verdad, Desi? Sí, una hora, sí. Una hora más o menos y bueno, pues nosotros encantados de tenerte por aquí. Esto se grabará, se colgará en YouTube y luego pues cada uno irá poniendo su opinión o reseña en Instagram, Facebook, blog, cosas así, ¿vale? O Pues sea que, gracias por la difusión. hombre, de eso se trata, de la difusión y de que se te conozca y de que este libro que merece la pena y mucho, por lo menos para mí. Gracias. Bueno, voy a esperar un ratito. A ver, ¿viene Lola o no? Sí, me ha dicho que estaba conectándose. Me dice, voy, vale. Vale. O sea que debe estar, me ha dicho, voy hasta el ¿Dónde minuto. estás tú, Julen? Estoy en mi casa, pero hace Sí, hombre, mucho. pero digo que cada uno aquí, digo que en qué sitio, dónde vives. Ah, en Madrid, en Oporto. Ah, en Madrid. Anda, Sí. Desi. Le teníamos en Madrid. Sí. Bueno, pues entonces seguro que te veremos en algún momento. Sí, yo nací en Donosti, pero vine aquí a estudiar y a trabajar. Y al final te quedaste. Sí, la verdad. Qué bueno. Ya viene Lola. Sí, ¿ya está? Vale. Te estoy Sí, diciendo tardona. Vale. sí. Ahora. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Perdonadme, pero es que justo me ha Nada, no te llamado preocupes. un autor y no le podía cortar. O sea que estaba ahí. Un autor que no era Julen. Que no era Vaya por Julen, Dios. que era otro. Que esto es una máquina Ya. que no para. Esperad, Esta era perdonad, que es que, la máquina editorial del poliamor. Uy, por Dios. Desi. Desideria. Por Dios. Uy, ¿cómo la he llamado? La he Oye, llamado pero solo os veo de una en una, ¿por qué? Claro, porque te has conectado con el teléfono. Sí, vale. Ay, Dios mío de mi vida y de mi corazón, es que si hablo en la sala, en donde estamos todos los editores, los molesto. Entonces, prefería hacerlo aquí con mi móvil. Pero si es un ratito, con los cascos nos vemos todos. Vale, pues voy a conectarme por el... Vale. Esperamos, es que así nos ve a todas. Claro, es que esto es un rollo, que solo veo al que habla. Ay, no, no. O sea que a mí ahora, A ti ahora, que eres la reina. vamos. Qué bueno. Espera, me voy a conectar al ordenador y así. Hay alguien más que está como en el metro. Sí, es Gemma que está, Es Gemma. bueno, alguna que otra se Ah. conectará desde el teléfono y luego desde casa porque salen de trabajar o van de camino o Vale. algo de eso. Pero para que veas que al final todas están aquí, bueno. Sí, sí, totalmente. Hay un integrante nuevo, ¿no? El Fran. No te... Fran, es verdad. Fran, tú no le conocías. Y No, no hemos Rocío. coincidido nunca. Llevo un tiempo con el grupo, pero con el club, Sí, pero pero con Desi no. Con Desi yo con Sí, Desi creo no con Desi no no he hemos coincidido nunca, coincidido. no. Y efectivamente. con Lola tampoco.
Y además, Bueno, lo siento, pero yo me tendré que ir en 10-15 minutos porque tengo no otro te evento preocupes, que al que no puedo faltar. paso Pero ya, como esto se graba, pues ya me lo perfecto. ha dicho, o sea que sin problema. Y está Rocío, que tampoco la conoce, que está ahí escondida ahora todavía, pero Sí. Vale, pues cuando quieras. espérate, que está Lola por ahí. Sí, ya está. Está congelada, pero está. Es que Sí, se iba a pero conectar con el otro, ¿no? se iba a conectar con el ordenador. Dile que salga y luego vuelva a entrar, Desi. Voy a pausar la grabación. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Me dice que está grabando, entendido. Claro, Vale, porque lo genial. tenía pausado, o sea que ya... Vale, Te dejo que pues hagas una pequeña introducción, Lola. nada, Bueno, que me encanta volver a verte, que hace mucho que no hacemos nada sí, contigo. es que eso lo decía Desi, que hace un montón que no utilizaba Ah, el Zoom, o sea que ah. así, una experiencia Pues nueva. nosotros la primera vez que utilizamos el Zoom fue con Desi, Ah, mira, no, la Desi es maestra una de experta, Sócrates. No se nos exacto. puede olvidar nunca. Wow. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Pues nada, Bueno, pues lo nada, que quieras. empezamos. Gracias, como siempre, a todos por estar compartiendo este ratito con Julen, que es el autor de Un amigo en el infierno, que es un libro, bueno, el que vamos a hablar ahora y espero que os haya gustado mucho la lectura, porque, bueno, ha sabido hacer una simbiosis entre la novela y la no ficción y de un hecho real que, bueno, él ahora os contará y que, como ya habéis leído, pues súper interesante y no muy conocido por la mayoría de las personas. Entonces, él ha dedicado este estudio, este seguimiento que hizo a este grupo de republicanos y, bueno, yo creo que ha salido un texto estupendo sobre que ameniza mucho la dureza también de lo que vivieron, de lo que vivió este grupo, de lo que era en los años 30 y 40, ya hasta después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, la Europa efectivamente de los totalitarismos, como se subtitula el libro. Y entonces, bueno, pues creo que ha logrado hacer un texto estupendo que nos da idea de lo que vivieron estas personas, que son al final una extrapolación de lo que vivió mucha gente vamos, Sí. un ejemplo de lo que vivió mucha gente en aquella época tan seguida de acontecimientos tan grandes, tan enormes. Y nada, pues espero que lo hayáis disfrutado y que ahora Yule nos haga, pues no sé, si queréis una síntesis o que ya directamente responda a vuestras preguntas, como No te queráis preocupes, Lola, plantearlo. ya Por preguntamos. eso tú ya lo diriges, Pepa. Sí. Muy bien. Ya Pues nada, preguntamos. gracias de Bueno, nuevo. Yo estaré aquí un nada. ratito y luego me quedo con los Vale, auriculares y os sigo, vale. ¿vale? Tranquila. De todas maneras, como esto se está grabando, en cualquier momento se puede. Claro, yo puedo intervenir en cualquier momento, cuando queráis. Exactamente. Ujú. Bueno, pues yo tengo que decir, Julie, que a mí me ha encantado, porque yo he visto la odisea de un grupo de republicanos y yo ya me ha llegado al corazoncito. O sea que sí que es verdad que en algunos aspectos, no que me haya sentido identificada, pero sí, porque yo soy hija de migrante. Mis padres emigraron a París. Mi padre tenía un amigo que era exiliado, Ramón, no se me olvidará el nombre, y tuvo que salir, cruzó por los Pirineos y toda esa odisea a mí me ha recordado mucho cuando tú hablas de todo. Tú hablas en este libro de personas, que es lo que nos gusta, de historias reales. En un principio yo digo, bueno, hemos tenido muy, muy buenos libros de no ficción, pero yo pensé que era un ensayo. Y digo, ay no, es una novela, qué bien. Porque en realidad a mí me ha gustado mucho, o sea que, pero bueno, ahora te lo vamos a decir poco a poco, intervendremos más o menos, pero yo para empezar me gustaría que nos contaras un poco cómo surgió la idea de este libro, cómo nació este libro en tu cabeza o cómo, lo que quieras. Sí, pues bueno, gracias a todos por escucharme esta hora que estaré hablando. Y nada, yo he sido periodista, bueno, soy periodista y trabajaba hace 2 años en El Español, en la sección de cultura,
Y pues buscando un poco de información sobre libros, etcétera, tenía un mazacote de estos de la División Azul enorme y de forma superficial, de forma genérica, en un parrafito, al final del libro se hablaba de que el capitán Teodoro Palacios Cueto, un cántabro que había estado en la División Azul, coincidió con un grupo de republicanos y se acababa ahí, digamos que no profundizaba. Entonces yo empecé a investigar porque la pregunta que me hacía era por qué había republicanos en el Gulag. Ah, Al final, básicamente, digamos que había recibido la República apoyo de la Unión Soviética, entonces no terminaba de entenderlo por mi propia lógica y empecé a investigar. Fui a los archivos, al AGA, el Archivo General de la Administración, al Archivo General de Ávila y poco a poco encontré que había, digamos, ciertos detalles de esta gente, que esta gente existía, que algunos historiadores habían hablado de estos 35 españoles que los llamaban berlineses porque se encontraban en Berlín. ujú. Y yo básicamente, mezclando un poco el periodismo y la historia, las dos ramas investigadoras, pues tracé su línea. Y entonces, pues al final uno encontraba a un descendiente de uno de ellos, un sobrino nieto, una nieta. De hecho, no se lo he dicho a Desiree ni a Lola, pero me ha hablado un hombre de San Sebastián, o sea, de mi ciudad, cuyo tío era Andrés Lima Tomás, que es uno de los bilbaínos, que tiene apenas un párrafo en el glosario aquí, y ahora tengo fotografías de él, tengo toda la vida de él, vivió en Alemania, estuvo en Alemania del Este después, o sea, hizo una especie de recorrido por toda Europa después del Gulag incluso, o sea que Ujú. he encontrado como, gracias a la difusión del libro, me ha contactado gente que son familiares de estas personas y que permite incluso hacer nuevas ramas de investigación sobre este grupo. Entonces, pues la idea fue ahí y así es como se ha desarrollado. La verdad es que a mí me ha gustado sobre todo también porque no conocía la historia, claro. Entonces, a través de los libros que tú sepas lo que ha pasado con estas personas, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Ojalá yo hubiera tenido, y lo decimos muchas veces, profesores de historia que nos lo contaran de esa manera. O sea que A dos veces se limitan mucho en reyes, en limitan mucho, sí, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. En realidad no nos cuenta nunca nada. Bueno, Fran, Hola, Julen. Enhorabuena por el libro. Reitero lo que ha dicho Pepa, es una historia bastante espectacular y mola mucho como está contada. Mi pregunta va en el siguiente paso de lo que te ha preguntado Pepa. Estoy muy enganchado a la serie de artículos que se publican en Zendas sobre aprende a escribir con y pone el autor, ¿vale? Y ahora tengo la necesidad de saber cómo escribe todo el mundo, porque me parece como muy guay, ¿vale? Y ahí en Zendas suelen salir, pues, autores más conocidos o más superventas y tal, y me apetece conocer la gente pues, de más de a pie, ¿no? Antes de que llegues a ser superventa, Julen. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo vas desde esa idea que tienes hasta esto? Imagino que en tu caso, como son muchos datos y ha tenido mucha investigación, pues sí que tienes mucha estructura y tal, pero me apetece saber cómo es tu trabajo día a día escribiendo un libro como este. Si hay alguna excentricidad o algo que salga de lo normal, no lo omitas. Es justo lo que nos interesa, Julen. Vale, pues lo más característico de mí es que soy irregular en la escritura. O sea, lo dije en la presentación también, me puedo pasar 2 semanas sin escribir nada y en 4 días escribir lo que hice en un mes. O sea, no me pongo horarios como hacen otros. Supongo que quien se dedica a la escritura pues sí puede poner horarios porque vive de ello, básicamente. Pero yo iba un poco por días. Un día tomando algo con mis amigos, hay una frase que dicen y yo la apunto para luego desarrollarla. O sea, es un poco yo voy viviendo y a través de mi día a día, de mi trabajo, de mi ocio, de mi interés, porque al final yo bebo también de otros libros o de otros autores, se me van ocurriendo tramas, se me van ocurriendo las historias para la parte, digamos, novelada, la parte más literaria. Luego la parte académica necesitaba primero acudir a los archivos, a la Biblioteca Nacional, todo ese trabajo de investigación bueno, que es arduo y que uno pues tiene que contactar con asociaciones de memoria histórica para conseguir cierta información, consultar algunos libros.
un poco, eso ya es más común, ¿no? Es la parte de investigación que todos sabemos, que la gente escribe tesis doctorales y todo eso, pues de esa manera. Y de excentricidades, pues no más. O sea, te puedo decir que me pasé agosto entero con 40 grados en mi casa Uf. escribiendo, dándole el final, ¿no? Dándole el último trazo. Y pues te puedes imaginar cómo es una casa en verano con 40 grados. Lo sé bien, he vivido en Sevilla. Pues nada, pues muchas gracias, Julen. Yo sintiéndolo mucho, tengo que irme, pero me apeteció un montón el encuentro. Ya os veo en la grabación, ¿vale? Un saludo a todas y espero que nos Espera, encontremos. Fran, no te Dime. vayas, vamos a hacernos la fotografía. Ah, venga. Pues La venga. fotografía de grupo, tú también, Julen. Eso es. Como siempre, la editora no tiene libro. Perdonad. Que no pasa nada, luego te pongo ahí uno postizo. Eso es. Es que Venga, pues muchas gracias y encantado, que disfrutéis. Ya os he escuchado Gracias, en Julen. diferido. Hasta luego. Hasta ahora. Gema, ¿nos oyes? Gema está en la calle. Ahora, también. sí, ahora sí que os oigo, que antes no os oía nada. Pero Vale, ya sí, ya sí. vale. Pues nada. Bueno, Julen, mira, te voy a contar, en el 2019 creo que fui en Boadilla, se hizo un congreso y se habló precisamente del tema que tratas. Y no sé si conoces a Benito Bermejo. Es un historiador y habló de todo esto que tú cuentas en tu novela. Bueno, espero que no lo escuche nunca Benito, pero a él no le entendía absolutamente nada. Me perdía muchísimo y con tu libro ha sido maravilloso. Me ha encantado. Julen, de verdad, me ha gustado muchísimo. Y lo que más me ha gustado son los personajes secundarios. Muchas veces me has encogido hasta el alma. Me acuerdo, bueno, cuando... Es que como no se puede hacer spoiler, qué difícil es. Bueno, Pero- no importa, un poquito, no Bueno. importa. Pero cuando, bueno, Jack, al final, ¿no? Alfredo ahí dice, esto lo podía haber hecho él aquí, ¿no? Te juro que se me partió el alma, porque no dices, no lo cuentas, no sabes lo que ha pasado, pero de repente nos has metido una dosis de tristeza, de sentimientos, de vidas rotas. Y dices, tú, es verdad, podía haber ido, podía haber hecho eso, ¿y qué ha sido de él? Así que eso es con lo que me quedo, con todos esos personajes que vas trenzando y al final haces una historia súper emotiva. Tus personajes secundarios son magníficos. Lloré también cuando Sabina murió, bueno, porque de repente me imaginé a José solo, esa casa vacía. Bueno, al final tu novela es mucho de historia, he aprendido muchísimo, ya te digo, muchísimo mejor que con Benito, que me perdone, pero sobre todo es lo que decía Pepa, historias de personas reales, truncadas por una guerra. Así que yo no tengo ninguna pregunta más que felicitarte, me ha gustado muchísimo, muchísimo. No sé cómo has podido trenzar también todas estas historias y lo único, felicitarte y seguiré leyéndote. Julen, porque ha sido precioso verte. Pues Es verdad. no es una pregunta, pero bueno, te respondo con mucha, con mucha gratitud y agradecimiento. Gracias. O sea, de hecho, uno de los miedos o que uno piensa en este tipo de casos, si son demasiados personajes que pueden hacer liosa la trama. También quería tener siempre ese rigor histórico en el horizonte, entonces esta gente muchas veces desaparecía sin despedirse, que es lo que pasa con algunos al final, que llevan años juntos y de repente se separan y nadie más, no vuelven a encontrarse ni a contactar entre ellos, entonces y por eso desaparecen y aparecen personajes nuevos, porque al final así es el azar y así es la realidad, no todo tiene que ser lógico y bien cerrado, porque en la vida no es así, y yo intentaba transmitir esa realidad. No conozco a Benito Bermejo, o sea, era Benito Bermejo, no he dicho. No lo conozco, pero quien habla de este tema sobre todo es Secundino Serrano y Luisa Iordache, son quienes más han investigado el tema del Gulag, de los españoles en la Unión Soviética y todo eso. Yo me he fijado en ellos, que lo hacen de forma ensayística. Y entonces, bueno, pues yo lo he hecho al final, digamos, de forma también ensayística, pero
para darle ese color, esa empatía, esa historia, pues que al final nos interesan las historias con detalles, pues recurres a la ficción un poco. Ujú. Pues nada, Julen, felicidades, de verdad. Está redonda, por lo menos para mí redonda. Sí, para mí también. Amparo, Hola, Julen, Ah, ¿qué tal? ¿qué tal? Pues me reitero porque yo me la he terminado in extremis y con un poquito de dificultad por un problema muscular, pero me ha gustado muchísimo, desconocía el hecho. Novelas y no ficcionas a estos 35 españoles que tú recoges en 13 personajes, pero a mí me ha gustado muchísimo cómo nos llevas, cómo nos traes la estructura de la novela y sobre todo me han llamado, tengo dos curiosidades. En la relación de personajes reales solo aparece una mujer, Amparo. Tú nos traes a dos, a Manuela y a Leonor, si no me equivoco. Simplemente, o sea, solo fue Amparo, solo hubo una mujer. ¿Por qué no nos encontraron más? Y luego, otra de las curiosidades, a pesar de que esos españoles, esos exiliados tienen nombres reales, tú les cambias el nombre, les pones uno ficticio, pero ¿por qué no conocemos el nombre del Gulag? Vale. Pues sí, solo se sabe el nombre de una. De hecho, no solo con mi investigación, sino las personas que he mencionado, Luisa y Secundino, que es el de Amparo Fernández, que digamos que a la novela trasladado sería la parte de Manuela, porque De es Manuela, la sí. madre, es la La más. madre con el hijo. Y yo creo que solo está ella porque en esa época quien llevaba la voz activa y también el acto de ir a un sitio, ir a otro, eran los hombres. Eran hombres que habían ido a Berlín a trabajar forzosamente, entonces no se llevaban a mujeres. Los que habían acudido desde España con un contrato de trabajo, pues claro, eran los padres de familia, las mujeres pues se habrían quedado en España. Y el caso de Amparo, en la historia real, yo creo que es un poco que estaría por ahí, por así decirlo, porque era viuda, conocería a alguno de ellos y entonces acabaría de alguna forma en la embajada y cuando llegó el Ejército Rojo, pues los detiene a todos y se lleva con ellos a Amparo. Luego no hay nombres, pero sí que en los archivos se menciona que uno de ellos pudo haber ido con su mujer y algún niño, pero no hay nombres, entonces yo no podía hablar de ellos. También por eso quizá meto a Leonor. porque había y porque eran activistas o políticas. Había muchas mujeres en el Partido Comunista, en la CNT muchísimas más. Entonces, esa presencia no es una licencia mía porque hay que meter a una mujer, no, sino porque estaban allí y hicieron historia. Es más, si no aparecen es porque los libros de historia no las han incluido, pero allí estaban. Entonces, por eso mismo creé esos personajes femeninos. Y luego sobre el nombre del Gulag, el nombre real es Oranki, que está, digamos, en la actual Federación Rusa. La mayoría de los españoles que estuvieron en campos de concentración soviéticos estuvieron en la parte de Kazajistán, pero bueno, había por Ucrania, había por Rusia, y esta historia real se da en Oranki, que es Rusia. Yo no lo hice, no lo ubiqué porque me estaba inventando, digamos, una historia y quería tomarme esa licencia de cómo es un gulag. Es decir, un gulag podía ser vallado o no. Podía haber 20 grados bajo cero o 10 grados, porque en Kazajistán, pues según la época del año, puede ser más frío, más caluroso. Entonces, el no mencionarlo hacía por un lado que yo pudiera tomarme esas licencias y también creo que quedaba muy bien o encajaba muy bien con esa idea de Rusia que la tenemos como un lugar inhóspito, esa Rusia alejada, lejana, Siberia, esa estepa donde no hay nada, donde no hay árboles, donde los divisionarios decían qué esperar de un país donde no crecen flores. Pues jugar con todo eso y creo que el no mencionarlo juega con ese surrealismo que puede, bueno, que a mi modo de ver encajaba bien. Pues reiterarte, felicidades, me ha gustado muchísimo y la verdad, seguro que te seguiremos leyendo, por lo menos yo también. Pues muchas gracias, de verdad.
María Jesús, Hola, Julen, un placer. Ante todo, quiero felicitarte por esta novela, ensayo. Realmente a mí, yo era una gran desconocedora, sobre todo de que llegaran a los campos de concentración o los gulag soviéticos, sobre todo incluso la División Azul. Me ha encantado cómo has conseguido fusionar la historia y rellenar esos espacios que de alguna manera hay, por lo menos en los libros de historia actuales. O sea, el tema del republicano, pues no sabemos si por el tema de que era el otro bando el vencedor, está muy desconocido, y últimamente, gracias a este gran club de lectura, nos estamos rellenando esos espacios históricos con grandes libros como el tuyo. Yo tengo un sobrino amante de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, todo lo que son los nazis, y es un regalo para su cumpleaños fijo. Además, hemos estado conversando y dice, tía, me lo tienes que dejar. Digo, y tienes que ver la grabación que va a hacer Pepa, porque siempre es súper apasionante poder escuchar las palabras. A pesar de que me ha encantado esa comparación de alguna manera entre la Odisea de Homero y esta Odisea de los republicanos y la División Azul. ¿Tú crees que hay algún futuro en la historia para que, así como dos bandos, manera para sobrevivir puntualmente, haya una conciliación y un equilibrio en la enseñanza futura de la historia sobre estos aspectos? Se me ha detenido un momento la imagen, entonces si podrías repetirme, por favor, la pregunta. Sí, así como hay un momento en que conviven esos dos bandos con una intención de supervivencia y se respetan, ¿tú crees que con libros como el tuyo habrá un futuro en que en las escuelas se pueda enseñar y haya un equilibrio entre la historia y la realidad? La historia, me refiero a la historia que se enseña y la realidad de lo que ocurrió. Yo soy una persona que, bueno, gracias primero por la pregunta, por todo. Yo soy optimista en ese sentido porque lo que yo he visto, lo que he leído también, porque se ha escrito mucho sobre la enseñanza de este tema, que es polémico, de la guerra civil, de los dos bandos en las aulas, y al final los jóvenes son los que van a ser los nuevos, quienes vivan en este mundo, las nuevas generaciones, y siguen teniendo una educación un tanto polarizada o con grandes tabúes sobre la guerra civil. Todo depende, permíteme un inciso y discúlpame que te interrumpa, todo depende del profesor el que enseñe. Es También. curioso, ¿eh? Es Claro. curioso. Ahí se está dando muchas tendencias en que el profesor no usa los libros establecidos, por lo menos aquí en Cataluña, que tenemos bastantes conflictos, y dependiendo del colegio en que tú estudies, se están introduciendo mucho el tema de los documentales. Sería genial que tu libro se llevara al cine o se hiciera un documental, porque realmente es, como bien ha dicho Gemma, es una gran explicación y muy clara con las partes en que está dividido. Discúlpame, Nada, hablo mucho. me encantaría que pues, la Generalitat haga un documental. Básicamente ellos sobreviven en un ambiente trágico, en un ambiente hostil. Y yo creo realmente que se reconcilian, o al menos no se matan entre ellos, que no es lo mismo, por esa hostilidad del ambiente. Entonces, frente al frío, el hambre y las penurias, se unen, como españoles que son, para sobrevivir. No sabemos si después de eso
decidirían seguir juntos o se volverían a pegar entre ellos. Me explico. Es decir, lo que los ha unido fuera del campo podría dividirlos otra vez, porque ya no viven con ese peligro por su vida. Entonces, bueno, al menos yo lo que digo cuando me han preguntado es que ellos se reconcilian momentáneamente por lo menos. Y a partir de ahí cada uno considere como quiera. Es decir, si alguien que apuesta por esa reconciliación y por terminar con esas polémicas partidistas, quiera pensar que siguieron juntos o siguieron en contacto, bienvenido sea quien crea que fue algo momentáneo porque es irremediable cerrar esas heridas y que ambos bandos de alguna forma se den la mano algún día, pues también puede pensarlo de esa forma. Yo creo que en la educación el problema que estamos teniendo, que viene desde antes, no es de ahora, es que los profesores son más mayores que jóvenes y existe un trauma generacional de lo que fue la guerra civil. De esto se ha escrito mucho. La guerra civil es un tabú, nuestro tabú es la guerra civil. Para los europeos su tabú y su trauma es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es difícil trabajar con ellos si no se hace políticas memoriales sobre el tema. Y eso también yo entiendo que pueda generar polémicas o no, porque algunos son partidarios de dejarlo atrás y yo soy partidario de que un trauma se tiene que curar, se tiene que sanar y tiene que cicatrizar. Y para que cicatrice tienes que tratarlo. Claro. Entonces, yo soy partidario de esa visión. Pero creo que los profesores jóvenes que no les toca de cerca, que pueden estudiarlo más a través de libros, a través de documentales o películas que les llegan muy al alma, pero que no lo viven, se puede hacer educación de otra manera. También es que es polémico para los profes por los propios chavales, porque los profesores saben que los chavales van a ir a su casa y van a contar lo que el profesor les ha dicho. Entonces, al día siguiente pueden tener un padre, una madre o quien sea diciendo, ¿qué le estás enseñando a mi hijo? Porque eso en los padres, en los abuelos, sigue generando polémica. Entonces, yo creo que cuanto más tiempo pase, más fácil será hacer historia. Hay gente que cree que la historia tiene que pasar varios años para que se haga historia. Por poner un ejemplo, hay gente que dice que no se puede hacer historia de la guerra de Ucrania, por ejemplo, porque es muy reciente. Se puede hacer periodismo, se puede hacer política, pero no libros de historia. Entonces, yo creo que todavía, aunque hayan pasado 85 años, todo el tema está muy vigente porque no se ha querido cerrar ni sanar y tendrá que pasar tiempo para que se haga de forma más amena y sin echarse piedras entre ellos. Y eso sería mi respuesta. Pero bueno, Julen, gracias a libros como el tuyo, conocemos esos hechos. Pues espero que sea este y más y se Oye, conozca. muchos más, por favor. ¿A que sí, Lola? Yo lo espero. Realmente, además, también explicados y narrados como lo has hecho tú. Sí. Y tan ameno, porque no se hace en ningún momento Sí. denso, sino que te invita a continuar constantemente como has fusionado la historia. Muchísimas gracias. Dejo paso a mis compañeros. Ha sido un placer leerte y espero leerte en el futuro muchos libros más. Gracias. Bueno, yo siempre me he preguntado muchas veces cuando estaba leyendo, ¿cómo escribe tan bien y tan joven? Pero bueno, ahí lo dejo. Lola, es verdad, la verdad es que es verdad, la narrativa es tan buena, voy a decirlo, que se lee solo el libro. Se lee solo y quieres leer más y más. Y yo creo que de eso se trata, de aprender y entretener. O sea que yo creo que tu libro es uno de los que yo siempre digo que un autor, además que lo digo, no te creas que lo digo muchas veces, que nos dijo el autor, un libro para que sea un buen libro tiene que tener las 3 E. Emocionar, enseñar. ¿Y cuál era el otro, Yoli? Entretener. Entretener, eso. O sea, que te lo he dicho todo. Por cierto, te toca, Yoli. Me toca. Me toca. Pues, Julen, un placer. Yoli es una saludarte. apasionada de la historia también. Sí, además de verdad. Y sí que es cierto que, bueno, primero felicitarte. A mí si hubiera sido un ensayo tampoco me hubiera importado. No. Me encanta el género del ensayo. Creo que habría que escribir un poquito más, pero bueno,
me encanta cómo lo has hecho tú, cómo has conjugado los dos estilos. Creo que además tiene el peso perfecto de un lado y de otro, y eso lo hace, pues como han dicho, muy entretenido y muy fácil de leer. A lo mejor un ensayo se acaba convirtiendo en algo más árido, es cierto, pero bueno, lo primero, felicitarte. Y felicitarte también porque en los últimos años quizá o a mí me ha llegado un exceso de literatura sobre la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, los campos de concentración, los gulags quizá no tanto, No. pero sí que ha habido, por ejemplo, sobre los campos de concentración en Francia, cuando los republicanos se marcharon para allá y los acabaron metiendo en campos que eran un espanto, que incluso ha salido en alguna novela, Sí, hace poco además. en novela negra, Mm. y que se ambientaban allí. Pero los gulags quizás están menos tratados. Es posible que por la falta de información, lógicamente, cuando la Unión Soviética se convierte en un régimen comunista completamente cerrado, la información que llega es muchísimo menor. No es como los campos alemanes, quizás es una teoría mía, que claro, salieron al mundo porque se descubrieron en Europa y lo descubrieron los americanos, los polacos, todos los que estaban, digamos, metidos en el conflicto. Pero Rusia se quedó ahí como en tierra de nadie, y qué difícil es saber realmente lo que pasaba. Y tú has hablado de eso, de reconciliación. Y a mí a veces me da la sensación, también es una teoría personal, de que no nos dejan terminar en una reconciliación, que hay, como parece, como un interés constante, no ya en cerrar esas heridas, que por supuesto que se tienen que cerrar y se tiene que dar solución, pero a todos, no solamente por parcelas o a quien van los intereses y los de un lado, los de otro, no, en general, sino que no nos dejan, que hay un determinado foco de interés por mantener un conflicto que, como tú dices, tiene 85 años y que está superado históricamente, quizá no a nivel de población, por decirlo así. Un libro como este, ¿tú crees que serviría para dar ejemplo sobre ello? Bueno, gracias por tus palabras. Yo me gustaría decir que sí, pero creo que antes que la literatura, la política hace mucho más o es capaz de llegar más allá. Entonces, mi libro sí muestra que es posible, al menos sí, en España no se pudo, pero en la Unión Soviética se pudo conseguir esa reconciliación, al menos momentánea. Y creo que en España no se puede por el uso político que se hace de la guerra civil. Pero no me refiero solo a sanar heridas, porque eso me parece que es algo indispensable que hay que hacer, sino que cuando unos dicen que hay que seguir adelante y otros dicen que hay que sanar heridas, eso crea un conflicto que permanece en el discurso. Y entonces en el Congreso todo el rato vemos a gente vociferar, gritar y al final manchar un acontecimiento histórico que luego se traduce y se traslada a la gente. Y entonces la gente en los bares discute sobre la guerra civil cuando tiene pues, 20 años como yo, 40 o 80 años. Entonces sigue candente y creo que la única solución es política. O sea, sinceramente así lo pienso. Porque cuando sale una película sobre la guerra civil, decimos otra película de la guerra civil. Cuando sale un libro sobre la reconciliación, no estamos de acuerdo con esto por esto, esto y esto. Entonces, necesita mucho tiempo y el tiempo y la política son lo que necesita para que dentro de 20 años, 30 años, quizá estemos en otro punto. Y también no tomarnos las cosas personalmente. Los historiadores, yo no soy historiador, yo soy periodista humanista y luego he hecho un máster de contemporánea, así que podría decir que soy contemporaneísta. Los historiadores no pueden tomarse la historia personalmente. Cuando alguien está hablando, por ejemplo, está haciendo un trabajo histórico de su abuelo, vale, se te puede caer una lágrima en tu casa leyendo si ha tenido una vivencia, pues si ha pasado por una cárcel franquista o por donde sea, pero luego al escribir, si estás escribiendo historia, tú tienes que escribir historia y no dejar que tu sentimiento se apodere de la escritura. Eso ya sería novela. Entonces, en política hay que hacer un poco eso. Hay que trabajar con sentimientos, pero sin dejarte llevar por ellos.
Entonces, yo creo que la única solución es política para seguir adelante. Así que también es una forma de lavarme aquí las manos y deciros que no, que no es mi responsabilidad. Pero es que de verdad lo creo. No, responsabilidad quizá, como tú dices, es más bien política, dejar de echarnos los trazos a la cabeza, como se dice, por personas que ni vivieron aquello, ni lo conocieron de cerca, porque con 85 años, dime tú quién queda vivo que estuviese en la guerra, o que hay muy poquita gente ya. Yo hasta mi abuelo, que estuvo en el bando republicano y le llegó a luchar en Belchite y jamás me echó esos odios enconados que ahora parece que se ven. Entonces, pues es complicado. Si no se hace un ejercicio de, pues eso, de empatía entre los dos, porque es que ya no vivimos, nosotros no hemos vivido aquello. Pues bueno, vamos a intentar solucionarlo y como tú dices, no usarlo como un arma arrojadiza entre bandos políticos, porque lo único que consiguen es eso, embarrarlo, y que al final muchas verdades se quedan tapadas o no van a salir nunca a la luz. Así que yo creo que libros como el tuyo ayudan y sobre todo ayudan a que entendamos que que visto desde fuera, a lo mejor hay otro punto de vista interesante también. Sí, la empatía creo que es lo que funciona. Por ejemplo, ahora se me estaba ocurriendo mientras hablabas, eso, en política vemos mucha agresividad en el discurso y por ejemplo, el ejemplo más fácil que se me ocurre es, vemos a la derecha que sobre todo no quiere remover cosas del pasado, pero yo estoy seguro de que si coges a un político de derecha, si le pones un vídeo de una excavación arqueológica de una señora de 86 años que se le caen las lágrimas porque ha encontrado a su padre, que lo sacaron cuando ella era pequeña y lo vio, y encuentran un sonajero, eso fue un caso real que se puede buscar en Google. Sí, lo vimos. Sí, recuerdo. Pues encontraron el sonajero suyo de esa niña que ahora tenía 86 años. Pues yo creo que, estoy seguro de que ese político le diría, ¿cómo no voy a apoyar yo este tipo de iniciativas? Entonces, pues quizá trabajar desde la empatía en vez de desde el odio para decir por qué quieres llevar iniciativas arqueológicas y así encontrar un punto en común. Por cerrar y simplemente por tocar un poco las narices, a ver, y entiéndeme que yo no me posiciono políticamente con nada, pero hacer lo mismo también con las que se encuentran y se vuelven a tapar porque no interesa, porque los muertos no son del bando que interesa. Eso a lo mejor también había que mirarlo, porque han salido unas cuantas. Y ya te digo que no lo digo a nivel personal, porque como te contaba, mi abuelo fue republicano y sé perfectamente lo que hay, ¿no? Pero yo creo que eso también ayuda, no solo un bando o solo el otro, los dos, y terminarlo todo. Sí, o sea, sí, sin duda. Lo decía por el hecho de que ellos tuvieron durante 40 años. Evidentemente, la historia la cuentan los vencedores, eso es así. Sí, pero me refiero a que esa reparación o ese tipo de enterramientos cristianos que llevaron a cabo los nacionales lo hicieron desde el 39 en adelante porque fueron quienes construyeron la Nueva España y de esto hablan un debate que tienen Fraga y Carrillo en televisión, ya muy ancianos los dos. Es verdad. Carrillo le dice eso a Fraga, ustedes pudieron enterrar a sus muertos, déjennos a nosotros hacerlo. Entonces, bueno, si unos lo hicieron, en las circunstancias en las que lo hicieron, pues se entiende que quieran hacerlo aquellos que fueron vencidos, ¿no? Pues agradecerte de verdad y felicitarte, Julien, porque creo que es un gran libro y que colabore para que una piedrita más, a ver si lo conseguimos. Pues gracias, espero que esa piedra sea un poco grande. Más grande. Tere. Hola, Julien, buenas tardes, enhorabuena. Gracias, bueno, a mí me has descubierto un mundo del que no tenía la verdad que mucha idea. Yo creo que alguna noción por ahí, pero muy poquito. Eso sí, me has hecho pasar mucho frío, porque si teníamos frío aquí en Madrid, pues leyéndolo el frío me llegaba. Quería darte la enhorabuena. Me parece una obra extraordinaria, sobre todo para lo que dice Yoli, para la reconciliación por ambos bandos. Y yo quería preguntarte por el proceso de documentación, sobre todo de la parte de Rusia. Si ese proceso te ha sido fácil
o has tenido bastantes trabas para ello? Pues gracias, espero que sí, que sirva para reconciliar o para acercar posturas. Y en cuanto a la investigación, yo detrás del todo, lo habrás visto, pongo no solo la bibliografía, los archivos consultados. Sí. Entonces, bueno, ahí se ve que yo no he podido consultar archivos, por ejemplo, rusos o ucranianos. Lo que he conseguido es archivos españoles que en vinculación con Rusia pues emitían diferentes documentos. Es decir, yo he ido al Archivo General de la Administración y ahí está todo lo administrativo de la época del franquismo. Entonces ahí estaba todo lo relacionado con la repatriación. Cuando los barcos que vienen a España, los nombres que aparecen en las listas, todo eso está allí. Por otra parte, en el Archivo Militar de Ávila está todo lo relacionado con la División Azul. Entonces, allí también había, digamos, todo lo relacionado con la División Azul en la Unión Soviética. Entonces, yo no he tocado nada ruso básicamente porque no se puede, porque es imposible. No se puede, está todo oculto, no se puede consultar nada, ¿no? En lo que es Eso es. Rusia. Hubo un aperturismo después de la caída de la Unión Soviética en los 2000 y muchos investigadores pudieron ir allí. Yo en los 2000 tenía 5 años. Entonces, Sí, es como mi hija, casi. no podía ir allí. Y ahora lo malo es que los archivos ucranianos que pues, se podían consultar, que encima son muy ricos porque muchos españoles del Gulag acabaron en Ucrania, pues evidentemente ahora no se puede ir allí a ver nada. Entonces, aparte de esos archivos, yo lo que he conseguido para documentarme ha sido lo que me han dicho los familiares que he encontrado, que algunos tenían pues documentos en casa de su abuelo, del contrato de trabajo de cuando fue a Berlín, todas las fotografías que están en el libro. Entonces, evidentemente yo he podido, me gusta usar la metáfora del faro. El faro ilumina parte para que tú puedas ver y puedas navegar de forma segura, pero no ves todo lo que tienes alrededor. Entonces, No, perdón. no, para que puedas- ¿Cuánto tiempo has estado investigando sobre ello? ¿Durante cuánto tiempo? Vale, es que yo, aparte del libro, también investigué, digamos, para mí mismo. De hecho, mi trabajo de fin de máster estuvo relacionado con el trauma de los españoles en el Gulag. Entonces, la investigación no ha sido solo sobre el libro. Entonces, yo he estado 2 años de aquí para allá, leyendo memorias en la Biblioteca Nacional, yendo a Alcalá de Henares al Archivo General de la Administración, yendo a Ávila, al Archivo Militar de Ávila, y hablando por teléfono y conociendo a algunos supervivientes y buscando también a uno de los supervivientes en Ucrania, que encontré a uno concretamente. Entonces, 2 años de investigación, la verdad. Pues ha dado un buen resultado. Yo la he disfrutado, de verdad. Eso Bueno. sí, también me he emocionado mucho, ¿eh? Lo Sí. pasaron algunos momentos un poquito así, pero darte la enhorabuena y muchas gracias por todo. Gracias por leerme y por la pregunta. Natalia, Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? se te oye perfecto. Mira, lo primero que pensé cuando... Buenas tardes, Julen, que no te he comentado así. Lo primero que pensé cuando empecé a leer el libro, me fui a tu biografía y lo que dicen mis compañeras. Dije, madre mía, este chico que es tan ¿Qué futuro joven, tiene? ¿qué futuro tiene? ¿Cómo es posible que mientras que otros pierden el tiempo en ser youtuber, influencer, en la isla de las tentaciones? Digo, este chico se lo ha pasado en bibliotecas y veo que dice, y ha sido redactor en la sección de Cultura del Español desde 2019 al 2021, donde ha publicado reportajes orientados, entre otros temas, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la memoria histórica. Se ha especializado en historia contemporánea. Dices, pero bueno, vamos a ver, ¿ese chico de dónde sale? ¿Tú lo tenías muy claro desde pequeño lo que querías ser o cómo ha ido evolucionando? Porque, claro, esta historia, dices, ¿perdona? Pues yo era un niño muy perdido, ¿eh? Yo, o sea, entré en mi carrera, que era periodismo y humanidades, un poco
porque al final se me encendió la luz y dije, es que me gustan las humanidades. Y entré ahí, pero yo también en los primeros años de universidad, si, según tu criterio, estoy seguro de que dirías que estaba perdiendo el tiempo. Y fue en tercero cuando empecé un poco más a, no sé cómo decirlo, a escribir y a enviar a sitios. Al final hay que tener un poco de cara, me he dado cuenta. No sé si es cara o valentía o cuál es la palabra, pero un chaval de 20 años tenía entonces, en tercero de carrera, envió un texto a Contexto, a CTXT, se lo publicaron, envió un segundo texto, también se lo publicaron, encontró unas prácticas en el español y le cogieron. Estuvo allí, gustó al periódico y le contrataron después de acabar los estudios. Sale de allí y decide especializarse en historia contemporánea, que es justo cuando Lola me dice que está interesada en el libro, porque yo le había enviado un correo, así como enviaba texto, le había enviado un correo con un dossier, digamos, de la investigación que estaba llevando a cabo y le interesó. Entonces, bueno, yo, o sea, hablando así, parece que he hecho muchísimo, pero simplemente yo iba de un lado para otro interesándome y no sé, es que trato de ser humilde. Y bueno, pero oye, yo respeto mucho también y veo a muchos influencers y creo que hay mucha gente dentro del mundo de Internet. Bueno, seguro que vosotros también estáis, ¿no? No sé. Sí, Demasiado, pero sí. claro, Que hacen- Por eso te lo he ¿qué dicho. quieres que te diga? O sea, es que lo tuyo es meterte en una historia de republicano, meterte en un gulag, meterte en la vida de esta gente, que es que a mí decías, es imposible que estos sean hechos reales. O sea, me ha encantado la última parte donde haces una pequeña memoria de cada uno. Digo, madre mía, que yo de verdad, y con las fotografías, o sea, es que está muy bien el libro, es muy recomendable de estudio. O sea, yo cuando lo leí dije, este chico se ha hecho el máster, se ha hecho la tesis o como lo quieras decir, porque está muy bien documentado. Y yo me lo he imaginado, digo, este chico le gusta el tema porque otro lo hubieras pasado de puntillas y bueno, sí, un grupo de españoles. Y no, tú has profundizado y bueno, es Sí, alucinante. eso es verdad que o sea, a mí me gusta escribir y encontrar historias así. Y bueno, cuando me dijeron que le estaban interesados en el libro, o sea, yo no me lo creía porque, o sea, me encantaría escribir libros constantemente de ideas de este tipo, guiño a Lola. Y Si no, ya se lo hacemos nosotros. Mira, Guiño, Lola, guiño, te guiño, guiñamos, guiño, guiño, te guiño. guiñamos. creo que hay no, pero de verdad creo que hay mucha gente válida. Yo conozco a mucha gente válida que tiene muchas historias que les gustaría contar y no, Pero perdona que te interrumpa, pero no todos escriben igual. Es que puedes tener muchas historias, pero hay muchas maneras de contarlas. estoy de Ahora acuerdo. mismo, ¿dónde estás? Digo, no en tu casa, digo, trabajando en algún medio o algo. No, yo estoy en el Museo Reina Sofía. Anda. Nada, como informador cultural. O sea, si un día vais por ahí, seguro estaré por allí. Ujú. Es lo que a mí me da. Chicas, al de Museo comer, Reina Sofía. es lo que a mí me da de comer y luego, como soy periodista y pues yo investigo por mi cuenta, estoy metido en algunas iniciativas del GIGEFRA, que es el grupo de investigación de la guerra civil del franquismo. Que Escribo, no pues, paras, no paras. claro, trabajo para tener mi sueldo para que me permita tener el tiempo libre de escribir, de leer y todo ello. Claro, pero tu pasión es esta. Sí, me encantaría, sí, me encantaría. Claro, pues dime tú si no eres un ejemplo. O sea, Pues sí, sí tú que lo es. porque eres modesto y dices, nada, si esto Nada, lo hace todo el nada. mundo. Pero Pero nosotros, es increíble. abuelas, sabemos reconocer ciertas cosas. Sí, Julen. sí. No como los influencers. Bueno, Madre mía. Bueno, muchísimas gracias, Julen. Le sí, dejo bueno. paso a mis Sí, compañeras ya queda y bueno, poquito. a ver que ya estarás con más material. Seguro que tienes material para Uy, hacer otra seguro que tiene cosa, para ¿no? aburrir. Sí, tengo un blog de notas con ideas. Uy, Lola. Qué Eres- bueno. Lola, te vuelve Nosotros, loca.
Nosotros, Julen, como verás, es que somos muy entusiastas, ¿no? Cuando nos Sí, gusta un libro nos entusiasmamos ya con el enseguida autor un montón. a ver qué está haciendo, a ver qué está haciendo ya. Bueno, muchas gracias, en serio, y muchas felicidades. Gracias. Qué bueno. Arsen. Arsen. Hola, Ah, estaba quitando el, ya. poniendo el audio, mejor dicho. Hola, Julen, encantada. Encantado. Bueno, ya te han dicho mis compañeras que no nos ha gustado el libro y todo eso, más o Sí. menos, pues no, nos ha gustado mucho. Yo creo que todas pensamos igual. Yo me pasa lo mismo que a Tere, soy muy ignorante de todas estas cosas, entonces cuando caen libros así en mis manos, pues me encanta, porque por lo menos pues aprendemos más cosas. Mira, yo te iba a hablar del capítulo este de las cartas desde el infierno, Sí. ¿vale? Es que me llamó mucho, a ver, después de todo lo que han pasado y de todo lo que sufren, es curioso la carta que escribe a sus padres, Ujú. ¿vale? Y de hecho tienes frases porque hay una que le dice Leonor, le dice, no, no es aquí. Bueno, le pregunta que qué es lo que qué es lo que más ha echado de menos. Y dice que aparte de lo de las patatas, independientemente de eso, le dice lo de los grillos. A mí me llamó mucho esa frase, lo que más me sorprende de Rusia es que no hay grillos. ¿Eso es cierto? El frío. Claro, El yo ahí frío. jugué con que básicamente los grillos necesitan un entorno, ¿no? En Y mi pueblo hay un montón. y hace frío. No, hace calor. Claro. En verano, digo. Entonces, los grillos necesitan un ambiente, digamos, acogedor, ¿no? Para poder vivir, y el hecho de que no puedan desenvolverse en temperaturas excesivamente frías, pues lo usaba como un lugar muerto, como pues eso que he dicho antes, que decían, por ejemplo, los divisionarios, de que esperar de un país donde no crecen flores, que era mentira, había flores en Rusia, claro que lo sabía, pero pues esa Rusia helada, muerta, es con lo que yo quería jugar un poco. Y bueno, y la añoranza de su casa, el echar de menos Mallorca, aunque quiso salir pitando de ahí, ¿no? Al final nos pasa a todos. Yo estoy en Madrid y ahora quiero volver a Donosti porque es donde mejor se está en casa, ¿no? Uno con sus padres. Sí, pero ¿por qué les pide perdón? Porque él salió pitando de allí y él dejó a sus padres. De hecho, la primera página está dedicada un poco a sus padres, a unos padres que no le comprenden, unos padres, digamos, intelectualmente que no son como él, porque han trabajado y poco más, y su madre que no está nada interesada en los libros y que deja el último de las estanterías alejada para decorar con los libros. Pues él, de alguna forma, yo creo que fue un tanto condescendiente con sus padres, marchó a Barcelona y es todas las vivencias que sobrevive en la Europa de los totalitarismos lo que le hace entender pues que sus padres le querían, cómo obró mal con sus padres y les pide perdón sabiendo o creyendo que quizá pueda ser tarde. De todas las maneras tiene frases muy buenas. Yo he cogido así un poquito alguna, porque tengo alguna más apuntada, pero lo que más me gusta es una que dices, las ideas no son malvadas, son más las personas. No sé exactamente ahora mismo dónde la pongo exacta, o sea, en qué parte la digo, pero es un poco la idea genérica de... Es que yo creo que es una forma de describir muy bien el libro. Al final, yo creo que hay muchas ideologías que se han llevado a cabo de forma atroz, y si bien es verdad que hay ideologías en cuyo manifiesto ya hay cosas terribles, por lo tanto hay que rechazar, luego hay ideologías que lo típico que decimos que en la teoría son muy bonitas y en la práctica no, pues en la práctica no, ¿por qué? Porque los hombres y las mujeres que lo han aplicado no han sabido hacerlo y no lo han hecho siguiendo una línea pues honesta. Entonces, las ideas no son malvadas, ¿no? Son las personas que
quienes ejercen y quienes ejecutan. Es que yo cuando cuando llegué ahí y leí esa frase dije, es que es una forma de describir la novela súper bien. Mm. Que muchas gracias por novelas como esta, que bueno, son historia, pero no se hacen pesadas. Y siempre encuentras cosas o cosillas que vas aprendiendo y que te van gustando. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo voto porque este libro vaya a los institutos como lectura obligatoria. No, sí, A de ver, verdad. la- Ojalá y que tú luego vayas a dar las charlas. Eso tiene que ser muy bonito. a mí me Tendremos encanta. que llevarlo a algún instituto, Lola. Yo me apunto, ¿eh? Yo sí tengo que llevarlo. Es que nosotros, fíjate, ahí no sé hasta qué punto podemos llegar, pero la verdad es que está muy bien Bueno, porque yo además porque mi hijo Julen lo no, explica genial, o sea, sí, ahí está. Y como es claro, joven, así como casi como claro. ellos, Ujú. pues yo creo que se debería mejor a entender. Yo me Sí, acuerdo que mi hijo, tuve un profesor de historia que empatizaba, no veas, porque además llevaba la pulserita con la bandera republicana y todo, y eran uña y carne, de verdad. Y esos profes, yo creo que todavía se acuerdan de eso. O sea, que esos son los que en realidad te enseñan. Pero bueno, Rocío es la última ya, yo Me creo. toca. Te toca. Hola. Hola, Julen, encantada. Yo tengo que reconocer que no me ha dado tiempo de terminarme el libro, así que agradezco que no haya spoiler porque estoy súper enganchada. Pero esta semana hemos tenido 3 encuentros y claro, no me ha dado la vida. Me está gustando mucho, sobre todo porque me pasa como Tere, he leído novela histórica, pero nota contemporánea. Siempre la verdad es que he leído algo siempre ha sido los romanos, los griegos, pero no había leído, bueno, lo que puedo conocer de lo que hemos estudiado, ¿no? A lo largo de nuestra educación, ¿no? Pero sí que es verdad que yo ya me dediqué a mi carrera y me olvidé un poquito de la historia. Entonces, que te quería preguntar 2 cosas. Primero, creo que todo el mundo que se centra a contar, ¿no? O a relatar este tipo de vivencias del pasado, tiene algo que le motiva, ¿no? O sea, ¿qué ha habido en tu vida o quién ha habido en tu vida que te ha empujado a tener este interés por la cultura, o sea, por la cultura, por la historia, ¿no? Y desde este punto de vista. Pues fíjate que nunca había pensado así, digamos, un motivador de esto, pero a ver, tendría que decir que mi madre, ¿no? Y ya así me gano unos puntos para cuando vaya. Pero no, mi madre ha sido la lectora de casa, la que, bueno, nuestra casa está llena de libros por ella y de hecho de novelas. Mi madre, yo estuve en una época muy de ensayos y ella leía novelas, entonces chocábamos porque me decía que lo que yo leía era aburrido y yo le decía que la novela pues, estaba bien para aprender algunas cosas, pero que tampoco podías guiarte de una novela para aprender historia, que puedes aprender anécdotas, pero no la historia como tal. Entonces, bueno, ha sido mi madre, yo creo, la que me ha empujado. Y ya a partir de ahí, yo entro en una carrera humanística, humanidades, y es donde, pues gracias a profesores, podría decirte Ángel Bahamonde, no sé si lo conocéis, un historiador, ya muy mayor, de la Carlos III, pues él me Uy, dio... Dime. Julen, sabes que me ha dicho mi hijo, estuviste en la Carlos III al mismo tiempo que él. Ah, Seguro que os cruzaste. seguro que nos Qué cruzamos. bueno. Seguro, si me lo ha dicho, dice, uy, sí, porque él ha estudiado ciencias políticas y relaciones internacionales, pero estaba ahí. Pues seguro, y seguro que se cruzaría Ángel Bahamonde, que da... Uno sabe cuando le están dando una buena clase en la universidad, Exactamente. que disfruta y dice, vale, para esto vine yo a la universidad. Ahí está. Pues él, Efectivamente. Ángel Bahamonde, que escribe sobre historia contemporánea, básicamente fue el que quizá me indujo más Bueno. me impulsó a esto. Y ya a partir de ahí uno va trabajando. Yo voy al Español, veo que estoy haciendo cine, arte, filosofía, historia y que lo que más me gusta escribir en las redacciones sobre historia y encontrando un poco mi hueco y encontrando mi hueco en quien me da espacio, que ha sido pues pasa por un lado o El Salto cuando me ha dejado publicar un artículo sobre el amante de Lorca o El Español durante 2 años. Quien me ha dado espacio, yo pues lo he aprovechado y he ido... Oye, Julen, ¿y cómo llegaste hasta Lola? Que nosotros que somos muy curiosos. Pues le Porque escribí.
Lola es mucha Lola, pero yo creo que todo lo que... No hemos leído muchos libros con Lola, pero lo que hemos leído han sido espectaculares. Jo, Y- pues, Claro, eh, y llega... si no te rías, que es verdad. ¿Cómo llegas hasta Lola? Porque yo tengo curiosidad. Ayer se lo preguntaba también a uno, o sea que no te creas que eres el único. yo a Lola no la conocía. Yo en el español había trabajado con muchos libros, porque al final, pues, en la redacción te llegan libros de Claro. Neta, de Espasa, de Ariel, Mm. de Penguin, de todas las editoriales. Y entonces, a mí me gustaba, de verdad, yo se lo he dicho a Lola, no sé si me cree, que fue el primero a quien le envié un correo a Espasa. Qué bueno. Primero contacté con alguien de prensa que trabaja allí y le dije, creo que era Laura, no estoy seguro, no me acuerdo. Sí. Y le dije, Laura, mira, yo no le pedía ningún tipo de enchufe, ningún tipo de contacto, le decía, ¿tienes pasa un contacto al que se le pueda enviar un dossier, una idea, un correo genérico? Y me dijo, mira, escribe aquí y a ver si les interesa tu propuesta. Escribí y pasaron, no sé si una semana, semana y media. Yo, de hecho, pensaba que pues quizá no iban a responder. Y me llamó Lola, yo estaba en el museo trabajando y me llamó, cogí el teléfono, creo que no me lo permitían, pero me fui al baño o algo así. Y, y cogí el teléfono y me dijo bueno, que había leído el dossier PDF, un PDF cutre que le envié y que le había interesado mucho ¿Y eso que era cutre? y que sí, a ver si me podía pasar. Bueno. Y yo dije que sí, claro, y fui a la editorial un poco nervioso, pero ahí estuvimos hablando y salí con la idea clara. Me dijeron, ¿quieres hacer una novela de esto? Y yo dije, sí. Y así fue. Será Lola de los pocos que entran y los abres y dices, ole, yo le quiero. ¿O no? Ahora, es que me he hecho un lío. Sí, es que yo vi el tema, es que me encantó. Lo planteaba como un estudio histórico de ensayo, pero bueno, también es verdad que con Ana Rosa, que también me imagino Sí. que la conoceréis, Claro. pues dijo, pues mira, esto es más fácil, le dijo a Julen hacerlo como, yo soy más de ensayo. Sí. Pero Ana Rosa dijo, pues vamos a hacer un mix y Mm. de ahí salió la idea que, bueno, yo creo que Julen lo ha abordado. O Lo ha sea que, abordado, no, rebordado. claro, La verdad ha es que hecho sí. un trabajo ahí de contar, pues como él decía, la novela te da licencia para hacer muchas cosas, que si haces un texto de ensayo y de histórico además, pues es más difícil porque tienes que justificar todo, en fin, no te puedes Claro. ir por los Sí. cerros de Úbeda sino ceñirte más a las historias. Sin embargo, con la novela te da la posibilidad de, en una historia, dos o varios personajes, como ha hecho Julen, unir muchas experiencias y Claro. entonces eso es muy interesante Y porque mucho, puedes sí. recoger más información que puede estar diseminada. Como Claro. me decía Julen, es que no tengo las biografías de todos Y es más fácil leerlo. los O que miembros. más personas lo lean. Sí, eso sí, claro, tiene más, digamos Lectores. que tiene más lectores, más difusión, porque un ensayo ya de primeras, hay Echa gente para que atrás dice, a veces. no. O sea, yo soy más lectora de ensayo, prefiero Mm. leer el ensayo Sí, sí, sí. puro y duro antes que una novela basada en Bueno, sí. historias, pero Novelitas, ¿no? eso es. Así que Y nada, es difícil, Julen, porque entiendo que intentas ser, por lo que yo veo, intentas ser objetivo, es decir, tú estás contándonos algo que tú te has documentado, ¿no? Es difícil mantener la objetividad sin entrar en opiniones, o sea, que al final todo lo tenemos, ¿no? Pero es difícil, porque a mí me costaría muchísimo, yo no podría evitarlo, yo no podría ser capaz de ser imparcial. Es que no, o sea, no lo evito, yo no soy objetivo. Y nadie que escriba sobre sentimientos es objetivo porque los Mm. sentimientos todos son subjetivos. Entonces, Sí, pero me refiero a la hora de contarlo. Hay veces que yo al menos lo que llevo, ¿no? Que llevaré un poco más de un tercio de la novela, no noto que me estés, o sea, noto tu opinión, pero no, y tus sentimientos, pero no noto un adoctrinamiento hacia una sí. perspectiva u otra, sino noto que me estás contando algo que te has documentado, o sea, que
Sí, por supuesto, no, o sea, no quería ser ni creo que haya que ser propagandista, por ejemplo. Eso Efectivamente. se nota, uno nota cuando le están, sí, adoctrinando o cuando... Efectivamente, eso no, yo no lo he notado y me gusta, ¿no? Y se nota porque piensas que está mal escrito, porque toda propaganda huele. Y yo siempre con ese rigor histórico que a mí personalmente no me cuesta, porque, bueno, pues me he especializado en historia contemporánea y creo que tengo referentes literarios ensayísticos, pues buenos. Entonces, mi única subjetividad viene con los personajes, pero a su vez creo que lo difícil es empatizar con quien no piensa como tú. Y eso también era algo que quería llevarlo a cabo. O sea, ya verás cómo hay momentos en los que el divisionario azul, que es Garmendia, y Alfredo, el republicano, tienen diálogos entre ellos, hablan entre ellos, tienen debates, discusiones. Y ahí yo, hablando con amigos, con mi familia, mi madre me decía, jo, es que puedes empatizar con los dos y eso me asusta. Me decía. Entonces, Pero eso es un don. jugar con eso en lo literario me gusta. Y lo he intentado plasmar. Si lo he conseguido, pues. Sí, por mi parte. De hecho, me recordabas mucho, que lo estaba leyendo hoy por la mañana, me recordabas mucho un encuentro que tuvimos el martes con un escritor que se llama Daniel, que él decía, el problema que tiene la sociedad hoy en día es que solo leemos lo que nos gusta. Entonces, yo creo que este es un libro que debería leer todo el mundo. Estuviese o no estuviese de acuerdo, o estuviese, independientemente del bando que fuese, porque deberíamos de aprender a leer no solamente las opiniones que nos gustan, sino también las que no nos gustan, ¿no? Y me acuerdo que hace un año vi un reportaje, no recuerdo bien cuál era, porque bueno, mi marido es informático y él me lo contó un poco cómo iba, ¿no? Entonces me contó que hay una serie de algoritmos, que Google tiene una serie de algoritmos, y que llega un momento en que solo te muestran las noticias que son acordes a tu, no sé si era Google o un buscador, ¿no? Es decir, se hace una especie de estudio sobre tus preferencias, pues políticas, religiosas, etc., ¿no? A priori parece ser que está orientado solamente al tema del comercio, de la compra, pero mentira, está orientado a todo. Con lo cual, solo te salen las noticias que están acordes a tus deseos y tus opiniones y tus orientaciones. Y es súper peligroso, claro, porque te obvias todo lo demás, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho porque, de hecho, yo también me pasa como Chus, que lo voy a regalar, y lo voy a regalar a alguien que estoy totalmente segura que está totalmente en contra, pero me encanta, porque yo creo que deberíamos de escuchar y de leerte todo, ¿no? Y aprender, ¿no? A mí me está gustando mucho. Cuando haga la reseña, te etiquetaré para que veas mi opinión entera, ¿no? Pero de verdad que me está gustando mucho. Gracias. Sí, pasa eso, y no solo en la compra, no solo en las noticias, también, por ejemplo, en redes sociales. Si uno consume muchos vídeos de recetas, le salen todo el rato de recetas o de lo que sea, siempre va a tender para que tú veas lo que quieres ver. Y creo que es peligroso porque al final Es muy peligroso. te creas tu propia burbuja y crees que esa es la realidad y no lo es. Eso pasa mucho en Twitter también, que creemos que todos somos la misma gente, pero hay un mundo fuera y es mayor. O sea, esa mayoría silenciosa existe. Y entonces, creo que es peligroso y bueno, es verdad que aquí cualquiera puede leerlo y cualquiera cualquiera puede elogiarlo y cualquiera puede criticarlo, porque al final como que parece que es para todos y lo que es para todos a veces puede parecer que es para ninguno. Entonces, espero que no pase eso y que guste, a vosotros veo que os ha gustado, que guste y atraiga a ambos. Genial. Por mi parte, chapó, ¿eh? Bueno, haremos que guste a muchos más. Lo recomendaremos en redes, pues mucho. En Instagram, como he dicho antes, Facebook, Twitter, blog, o sea que habrá un Perfecto. Julen por ahí que bueno. Ha sido un placer, Julen.